Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Yancy Natal Castro Ramírez y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de bases de datos relacionales, que es el tema que nos correspondió exponer a nosotros el grupo 1, y específicamente me voy a enfocar en el subtema de normalización de bases de datos. Bueno, ¿qué es la normalización de bases de datos? Bueno, tenemos como concepto principal que corresponde a que se transforman datos complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeñas que, además de ser simples y estables, son más fáciles de mantener. Entonces, como bien el concepto nos lo menciona, la normalización es un proceso de simplificar la relación entre los campos de un registro. Esto con el fin de que se reemplacen los datos por datos más simples y predecibles y por lo tanto más manejables. También se puede entender la normalización de datos como una serie de reglas. Es importante tener presente esto, que es un conjunto de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores de bases de datos a desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica, que eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, en términos más sencillos, la normalización trata de simplificar el diseño de una base de datos a través de una búsqueda de la mejor estructuración que pueda utilizarse con las entidades que estén involucradas en ella. Bueno, más que todo, se lleva a cabo por 4 razones principales. Entre ellas se encuentra estructurar los datos de forma que se puedan representar las relaciones pertinentes entre los datos. También permite la recuperación sencilla de datos en respuesta a las solicitudes de consultas y reportes. Como tercer punto, tenemos simplificar el mantenimiento de los datos, actualizándolos, insertándolos y borrándolos. Y por último, la normalización de bases de datos se lleva a cabo para reducir la necesidad de reestructurar o reorganizar los datos cuando surjan nuevas aplicaciones. Entonces, a futuro, pues va a ayudar a simplificar este proceso. Luego tenemos lo que son los pasos de la normalización. Entonces, como paso número 1, tenemos descomponer. ¿Descomponer qué? Todos los grupos de datos en registros bidimensionales, es decir, en registros más simples, más pequeños, que permitan una reestructuración, un orden más sencillo y más fácil de manejar, como se ha mencionado anteriormente. Paso número 2 sería eliminar todas las relaciones en las que los datos no dependan completamente de la llave primaria del registro. Esto lo vamos a ver a mayor profundidad más adelante. Y por último sería eliminar todas las relaciones que contengan dependencias transitivas, que también lo vamos a ver más adelante con mayor profundidad. Y llegamos al tema de las formas normales. Esto hace referencia a las reglas que les mencionaba anteriormente, que como se mencionó, la teoría de normalización tiene como fundamento el concepto de formas normales. En esto se basa más que todo. Entonces, se dice que una relación está en una determinada forma normal si se satisface un conjunto de restricciones. Es decir, si llega a la norma 1, pues cumplió con esas restricciones. Si llega a la norma 2, también cumplió con todas las restricciones que conllevaba, y así sucesivamente hasta la tercera. Vamos a explicarlas un poquito más detalladamente en la siguiente diapositiva. Ok, entonces, como primera forma normal, tenemos que las columnas repetidas deben eliminarse y colocarse siempre en tablas separadas. Esto se ve mucho en lo que son las bases de datos, en las tablas de bases de datos, para que a la hora, por ejemplo, en Power BI, a la hora de graficar
o a la hora de unificar los datos no hayan inconsistencias y no hayan duplicidad de datos. Entonces es importante cumplir con esta primera regla para que no hayan los problemas de lógica que se mencionaron anteriormente. Segundo, tenemos que las dependencias parciales, esta sería la segunda norma. Las dependencias parciales se deben eliminar y separar dentro de sus propias tablas. Es decir, cada una debe tener su propia tabla. ¿Qué es una dependencia parcial? Es un término que se describe a aquellos datos que no dependen de la llave primaria como tabla, de la tabla para identificarlos. Una vez alcanzado el nivel de la segunda norma formal, que es esta que estamos mencionando, se controla la mayoría de los problemas de lógica que les mencioné anteriormente y podemos insertar un registro sin un exceso de datos en la mayoría de la tabla, que a veces es lo que sucede, ¿verdad? Y por último, tenemos que las columnas que no son llave son fundamentalmente dependientes por completo de la llave primaria y no hay dependencias transitivas. Más que todo, como comentamos anteriormente, que una dependencia transitiva, que es importante conocer el significado, es aquella en la cual existen columnas que no son llave, que dependen de otras columnas que tampoco son llave. Entonces, más que todo, en este caso, bueno, como se menciona, columnas que no son llave son funcionalmente dependientes por completo de la llave primaria y no hay dependencias transitivas. Entonces, a la hora que se cumple esta tercera regla, después de la 2 ya no existen inconsistencias o no deberían existir inconsistencias o problemas de lógica y ya en esta tercera se cumplirían las 3 reglas de la normalización de datos. Entonces, en conclusión, tenemos que la normalización de datos se basa más que todo en simplificar el proceso de las bases de datos que son tan importantes para cualquier organización o cualquier proyecto, cualquier persona, digamos, que desea realizar una base de datos. El manejo que esta conlleva para los desarrolladores es imprescindible que sea sencilla y que sea fácil de mantener, porque lo contrario, por ejemplo, en alguna tienda, si una base de datos no está actualizada, pues van a venir problemas a futuro y no se va a llegar al objetivo que se quiere, que es que el negocio sea rentable, ordenado y que vaya a futuro, ¿verdad? Que crezca a futuro. Entonces, más que todo, eso es lo que viene a ser la normalización de datos. La palabra mágica, simplificar, que sea más sencillo de mantener, que sea fácil, que no hayan problemas de lógica, que no hayan inconsistencia de datos y así tener un mayor orden en lo que es el manejo de bases de datos. Eso sería todo de mi parte, espero haya quedado claro y cualquier duda no duden en contactarme. Buenas noches.